Hola a todos, mi nombre es Lina Grajales, soy estudiante de sexto semestre de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica en la ciudad de Cali. Hoy junto con mis compañeros Alejandra Rincón, Ingrid Navarrete, Isabel Paz y Diego Escobar les vamos a hablar sobre el proceso de formado en metales. Esta presentación tiene una introducción sobre el trabajo en los metales y para qué nos sirve saber la ciencia de los materiales en nuestra vida profesional como ingenieros. Vamos a ver los objetivos de la presentación, la perspectiva histórica sobre el proceso de formado de metales. Luego vamos a ver lo que es la introducción al formado o conformado de metales. Ahí vamos a ver lo que es el trabajo en frío, trabajo en caliente de los metales y vamos a ver las operaciones de formado o preformado de láminas metálicas. En esa parte vamos a ver lo que son las operaciones de corte, que son el zigzagado y el troquelado. Vamos a ver partes de la troqueladora y también vamos a ver lo que es doblado y embutido. Luego vamos a ver los procesos de deformación volumétrica como lo son la laminación, el forjado y la extrusión. Bueno, cuando hablamos del trabajo en metales, básicamente consiste en una deformación de una pieza que inicialmente simple es deformada plásticamente con ayuda de herramientas que nos van a ayudar a conseguir una configuración final deseada para esa pieza. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve eso a nosotros? Es importante saber la ciencia de los materiales nosotros como ingenieros porque eso nos va a ayudar a tener un proceso de formación en nuestra vida, ya que por medio de eso vamos a conocer cómo es el comportamiento en general de los materiales a la hora de desarrollar adecuadamente diseños productivos, diseños de sistemas, diseños de procesos, lo hagamos de una manera confiable y económicamente. Mi nombre es Diego Escobar. Dentro de este proceso de formado de metales tenemos unos objetivos. Primero, conocer los diferentes procesos de formado de metales, como el troquelado, el doblado, el laminado, el embutido y la parte de extrusión. Determinaremos algunas generalidades, las variables involucradas dentro del proceso y cómo se aplican estos procesos de formado de metales. También conoceremos toda la parte de máquinas y herramientas que dan dentro de este proceso y por último daremos a distinguir cuáles son las aplicaciones de estos procesos de reseña histórica del proceso de formado de metales. Este proceso data a partir de los años 8000 a.C. El hombre hizo sus primeros trabajos con los metales de oro y cobre y bronce. A medida que ha transcurrido el tiempo, el hombre ha evolucionado durante todo este proceso. En el año 4000 a.C., el hombre trabaja el oro y el cobre, donde revisa y define que a medida que ellos pueden utilizar estos metales en su estado líquido, es decir, en la parte fundida, le pueden dar la mejor durabilidad al material. Y a medida que lo pueden también martillar, es decir, que le dan dando mejor forma, definen también su rigidez o dureza del mismo. En el año 1200, el hombre aprende que a mejor temperatura puede refinar estos materiales. Esto ocurre con la parte del hierro. Evoluciona el tiempo, transcurre, y en el siglo VIII, en una época donde el año 1495, todos los trabajos eran manuales. Leonardo da Vinci, durante este año, hace un ejercicio que él puede unir dos láminas delgadas de metales a medida de un molino manual para darle su firmeza y forma al mismo. Entra la parte de la revolución industrial, que fue a finales del siglo XVIII, donde el hombre aprende a manejar este tema del hierro, aprende a hacer las aleaciones de acero y esa producción de acero y hierro le permite hacerlas en grandes cantidades y poderlas repartir a otras ciudades, la cual fue la evolución de esta misma revolución. Esto conlleva a que el transcurrir del tiempo y hace 100 años para acá el hombre ha podido producir mejores herramientas y mejores máquinas para hacer todo este proceso de formado. Por ejemplo, con tornillos de prensa, prensas mecánicas, prensas hidráulicas que le permiten agilizar este proceso, los cuales a finales
ya llegar este tiempo, y de 20 años para acá el hombre ha podido, con toda esta producción de este formado de metales, le ha permitido hacer unos mejores productos de una mejor y más alta calidad. Formado o conformado de metales. Debido a que los metales se deben de formar en una zona de comportamiento plástico, es necesario aumentar los límites de fluencia para así poder conseguir una deformación permanente. Bueno, esto conlleva a que el material sea sometido a esfuerzos superiores a sus límites elásticos, lo que hace que estos límites se eleven y así empiece a consumir la ductilidad del material. Bueno, cuando hablamos de fluencia, decimos que es la deformación irrecuperable que tiene un material, ¿sí? A partir del cual solo se recupera la parte de su deformación correspondiente a la deformación elástica, quedando una deformación irreversible. Este fenómeno se sitúa justo encima del nivel elástico o del límite elástico que tenga el material y se produce un alargamiento muy rápido sin que varíe la tensión aplicada. Mediante el ensayo de tracción se mide esta deformación característica que no todos los materiales experimentan. Cuando hablamos de ductilidad, la ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales como las elevaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse sosteniblemente sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos del material. A los materiales que presentan esta propiedad se les denomina dúctiles. Los materiales no dúctiles se califican como frágiles, aunque los materiales dúctiles pueden llegar a romperse. Esta ruptura solo sucede tras producirse grandes deformaciones en el material. El conformado de metales se deben de tener en cuenta dos propiedades importantes, que los límites de fluencia son bajos y la ductilidad es alta, y estas dos propiedades van influenciadas de la temperatura. Eso quiere decir que cuando la temperatura aumenta, los límites de fluencia disminuyen, mientras que la ductilidad aumenta. Bueno, en el trabajo en frío es cuando un metal es forjado, rolado, laminado, extruido a una temperatura por debajo de la recristalización. Todos los metales son cristalinos por naturaleza y están hechos de granos de forma irregular. Cuando se trabaja en frío, los cambios estructurales producen fragmentación del grano, movimiento de átomos y distorsión de la malla. La cantidad de trabajo en frío que un metal soporta depende sobre todo de su ductilidad. Mientras más dúctil sea el metal, mejor podrá trabajarse en frío. Bueno, las principales ventajas del trabajo en frío son mantener una mejor precisión, tiene niveles menores de tolerancias, tiene mejores acabados superficiales, posibilidades de obtener propiedades de dirección deseadas en el producto final y mayor dureza de las partes en el material al cual le estamos realizando el proceso. Una de las propiedades más importantes de los metales es su maleabilidad. Este término indica la propiedad de un metal para ser deformado mecánicamente por encima de su límite elástico, sin incremento considerable en la resistencia de la deformación. Los procesos de trabajo en caliente se pueden clasificar como colada continua o forja, laminación, estirado, recalcado, estampado o extrusión. Los factores que influyen en el tamaño del grano son tamaño inicial del grano, la cantidad de la deformación, la temperatura final del proceso y la velocidad de enfriamiento. El trabajo en caliente no aumenta la dureza o ductilidad del metal, los granos distorsionados deformados durante el proceso pronto cambian a nuevos granos sin deformación, es decir, granos esquiaciales. El metal se hace más tenaz, pues los cristales formados son más pequeños y por lo tanto más numerosos, y además disminuye el espacio entre cristales y se segregan las impurezas. Se requiere menor fuerza y por lo tanto menor tiempo, ya que el material es más maleable. Otra de las ventajas del trabajo en caliente es que facilita para empujar el metal a formas extremas cuando está caliente, sin roturas ni desgastes, pues los cristales son más plegables y se forman continuamente. Ayuda a perfeccionar la estructura granular, eliminando zonas de baja resistencia.
se eliminan los poros de forma considerable debido a las altas presiones de trabajo. Las desventajas son: se tiene una rápida oxidación o formación de escamas en la superficie con el siguiente mal acabado superficial. No se pueden mantener tolerancias estrechas y se requieren herramientas resistentes al Operaciones de formado o preformado en láminas de metal. Los procesos de conformado de láminas son procesos realizados en láminas, tiras o rollos, se realizan a una temperatura ambiente y bajo unos sistemas de punzones y dados. Algunas de estas operaciones son el corte, doblado y el embutido. Entonces decimos que tenemos un proceso de formado y a ese proceso de formado se nos anexa las operaciones de formado y preformado. Esas operaciones de formado y preformado se dividen en tres: doblado, corte y embutido. El corte se divide en zigzagado y en troquelado. Les voy a hablar sobre las operaciones de corte, las cuales están subdivididas entre zigzagado y troquelado. El proceso de zigzagado es una operación de corte de láminas que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño. Para hacerlo, el metal es sometido a dos bordes cortantes. Como podemos ver en la figura, donde representa el zigzagado de un material, podemos ver cómo la cuchilla, a través de una fuerza ejercida por esa cuchilla y a una velocidad, genera una deformación plástica, luego una penetración en el material y por último la fractura de dicho material. El proceso de troquelado es una operación en la cual se cortan láminas sometiéndolas a esfuerzos cortantes, desarrollados entre un punzón y una matriz. Se diferencia del zigzagado ya que este último solo disminuye el tamaño de lámina sin darle forma alguna. El producto terminado del troquelado puede ser la lámina perforada o las piezas recortadas. Para calcular la fuerza máxima del punzón se puede hacer a través de la ecuación Ft por 0.57 Sul por TL por K, donde Sul corresponde a la resistencia a la tensión del material, T al espesor de la lámina, L la longitud total que se recorta, es decir, el perímetro del orificio, y K es un factor para aumentar la fuerza teórica requerida del empaquetamiento dentro de la matriz. Este valor suele ser alrededor de... Bueno, las partes de la troqueladora. La troqueladora consta de un troquel y una prensa hidráulica que lo aloja. Las partes del troquel se muestran en la figura siguiente y se describen a continuación. El punzón o macho ejerce presión sobre la lámina a troquelar, cortándola gracias al juego existente entre esta y la matriz. Base inferior del troquel es la parte tenaz que contiene la placa sufridera. Base superior del troquel es la parte tenaz que aloja el macho y contiene una placa sufridera. El pin centrador permite alinear el centro de la prensa con el centro de fuerza del troquel. Está ubicado en la superficie superior de la base superior del troquel. Resortes de espira redonda presionan la placa guía contra el fleje a troquelar, evitando que se deforme durante el corte. Placa pisadora o guía de punzones impide el movimiento de la lámina antes de realizar el troquelado y garantiza su correcta ubicación con respecto a la hembra y el macho. Matriz o hembra, parte templado ubicada en el inferior de la troqueladora. La superficie de la matriz determina la vida del troquel debido a que posee una porción recta que se va desgastando con el uso y debe ser rectificada para conservar una buena calidad de los productos. La parte inferior de la matriz sirve como estructura y tiene una cavidad cónica que permite la salida de los blancos. La placa sufridera, que es la parte templada y revenida que impide las posibles indentaciones producidas por los continuos golpes o impactos que suceden durante la troquelada. Guías de fleje en la lámina orientan la lámina haciendo que ésta se mantenga alineada según el trabajo requerido. Decimos que el doblado es uno de los procesos de la manipulación del metal en el cual la fuerza es aplicada
a una lámina de metal, haciendo que se doble en el ángulo y la forma deseada. Por lo general el doblado se hace en un solo eje, pero la repetición de varias operaciones pueden lograr a crear una pieza compleja. Se da la aparición de aristas y el cambio de dirección de vectores. En el trabajo de láminas metálicas, el doblado se define como la deformación del metal alrededor de un eje recto. Mediante esa definición podemos destacar las siguientes características en el proceso de doblado. El doblado de metales es la deformación de láminas alrededor de un determinado ángulo. Otra de las características es que durante la operación las fibras externas del material están en tensión, mientras que las internas están en compresión. Existen diferentes tipos de doblado, pero los más comunes son doblados entre formas y doblado deslizante. Bueno, cuando hablamos de doblado entre formas, decimos que la lámina metálica es deformada entre un punzón de forma B u otra forma y un dado, que es, digamos, la matriz o la base donde va a ir la lámina, y el punzón va a ser lo que va a prensar la lámina, lo que le va a dar la forma. Se pueden doblar con este punzón desde ángulos muy obtusos hasta ángulos muy agudos. Esta operación se utiliza más que todo en bajos volúmenes de producción. Mediante la imagen podemos dar a conocer qué es la matriz, qué es el dado, qué es la base. En la mitad podemos ver la lámina y el punzón. Entonces, en la gráfica vemos el dado antes y después de haber sido punzada la lámina. Cuando hablamos de doblado deslizante, decimos que el doblado deslizante tenemos una placa que hace presión a la lámina, tenemos la matriz o el dado, que es la base, tenemos una lámina y tenemos el punzón. Entonces lo que hace tenemos la placa, que es la que hace la presión a la lámina junto con el dado o la matriz, y pues aparte tenemos el punzón, que ejerce una fuerza doblante en la lámina. Entonces lo que tenemos es acá, entonces cuando tenemos esta parte, el punzón lo que hace es hacernos una fuerza, lo que hace que la lámina se nos doble. Este tipo de doblado está limitado solamente para ángulos de 90 grados, así como lo podemos ver en la gráfica. También tenemos que cuando se remueve la fuerza de doblado, la lámina intenta regenerarse. Esto sucede gracias a una propiedad elástica que tienen los materiales, que se conoce como memoria, restitución o recuperación. No solo se observa en láminas y placas planas, sino que también se puede observar en varillas, alambres y barras con cualquier perfil transversal. Bueno, tenemos los punzones de doblados. Los punzones de doblado se diferencian por las siguientes características. Se diferencian por su radio y por su ángulo de doblado. El ángulo de doblado es el medido entre las dos caras que forman la arista del punzón, alrededor del cual se están doblando las láminas. Y el radio de doblado determina el chaflán de dichas aristas. Como lo podemos ver en las dos figuras que tenemos arriba, tenemos una figura de 2 dados y en la otra tenemos 3 punzones. Bajo eso se puede hacer un cálculo de la fuerza para el doblado de las láminas. Bueno, para calcular las fuerzas para el doblado de láminas, tenemos que la fuerza de doblado de láminas es función de la resistencia del material. Entonces tenemos la longitud expresada en L, tenemos el espesor de la lámina, que lo estamos representando en T, y tenemos el tamaño de la abertura del dado, que lo expresamos como W. Para un dado en B se suele aproximar la fuerza máxima de doblado para FD, fuerza máxima de doblado, con la siguiente ecuación. Tenemos que FD es igual a L, que es la longitud, tenemos T al cuadrado, T es el espesor de la lámina, y tenemos SUL. SUL es el esfuerzo último del material, ¿sí? Recordemos que se puede dar en libras sobre pulgadas
o en pascales. Bueno, cuando hablamos del proceso de embutido, el embutido consiste en colocar una lámina de metal sobre el dado y luego presionarlo hacia la cavidad con la ayuda de un punzón que tiene la forma en la cual quedará la forma, o sea, le dará la forma a la lámina. En la gráfica lo podemos ver, tenemos el punzón, tenemos la pieza previa, tenemos la matriz y tenemos la pieza que se obtuvo, ¿sí? Entonces, al lado de acá podemos ver lo que es la matriz, cómo se ingresa el punzón en la matriz y pues la pieza que logramos obtener. El número de etapas de embutición depende de la relación que exista entre la magnitud del disco y las dimensiones de la pieza que se va a embutir. Eso da la facilidad del proceso de embutición, el material y el espesor de la chapa. Es decir, cuanto más complicada la forma y más profunda sea necesaria, tanto más etapas serán incluidas en dicho proceso. O sea que el número de etapas de embutición depende de lo complicada que sea la forma y la profundidad. Entonces, entre más complicado y más profundidad haya, van a haber más etapas de embutición. Entonces, en la figura podemos encontrar lo que son las piezas embutidas en varias etapas. El proceso de formación volumétrica es aquel mediante el cual se modifica un material y se obtiene un producto terminado. Existen tres tipos de formación volumétrica: está el laminado, está el forjado, está la extrusión y el estirado. El laminado es un proceso de formación en el cual el metal pasa por medio de dos rodillos y se reduce por medio de fuerzas de compresión. La mayoría de los procesos de laminado son muy costosos, ya que se emplean equipos muy grandes llamados molinos laminadores. Al ser un proceso tan costoso, se recomienda que los productos se fabriquen en grandes cantidades. Por lo tanto, se requiere de que estos se estandaricen. Normalmente se fabrican láminas, placas, perfiles laminadores, rieles, planchas, rollos, barras y varillas. Los procesos deben realizarse a temperaturas muy elevadas. A continuación voy a describir cómo se hace este proceso de lámina en caliente y ustedes lo podrán ver en la figura que tenemos en nuestra presentación de PowerPoint. Este laminado empieza en una colada continua, es decir, el material llega a un punto de fundición, lo cual empieza a pasar por unos moldes que van dando la figura de acuerdo al largo y ancho y espesor que se quiere de la lámina. Empieza a transportarse por rodillos, en los cuales van haciendo una pequeña presión. Hay unos que al inicio de la línea están refrigerados para darle la forma de solidez al mismo material que ya viene de una alta temperatura. A medida que transcurre la línea, los rodillos van haciendo más presión para hacer el sistema de desbaste que se le conoce. A medida que tenga más presión, se va adquiriendo el espesor que se requiere. Es como una línea de producción, obviamente es una línea continua, y todos los rodillos que tienen se va haciendo una diferente presión. Cuando ya está en la fase final, hay unos rodillos ya que son especializados y a mayor presión se hace el desbaste de esta lámina del metal. Y así, cuando se tiene el espesor en su mínima expresión, llega a la parte de embobinado, donde ya esta lámina, que era de un espesor bastante ancho, queda en una lámina muy mínima, la cual permite que el embobinado lo deje como producto terminado en rollos. Este laminado facilita muchos procesos, en especial cuando se hace el papel aluminio. Como todos conocemos, es el que nos permite hacer para envolver alimentos o guardar cosas que requerimos de consumo humano. El forjado es un proceso de formación en el cual se comprime el material de trabajo entre dos dados por fuerzas de impacto o de presión gradual. El forjado es una técnica muy antigua y actualmente se emplea como un proceso industrial en el cual se fabrican piezas de alta resistencia para autos, naves espaciales, turbinas y engranajes. El forjado, mediante el forjado se consigue mejorar las propiedades mecánicas de los metales y las aleaciones. La extrusión es un proceso de compresión por medio del cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal.
por ejemplo los tubos. La extrusión puede ser directa o indirecta. En el caso de la directa se deposita en un recipiente un lingote en bruto llamado tocho. Se comprime en un pistón y se forza el material a fluir por el extremo adoptando la forma del material que lo contenga. La extrusión indirecta consiste en poner un dado impresor que está montado directamente sobre el émbolo. En la parte inferior del recipiente se pone un tocho y la presión ejercida por el émbolo se hace en sentido contrario al fluido del material.